Así fue como el mundo del cómic cambió para siempre. Todd McFarlane había inaugurado su serie individual de Spider-Man en torno a las 1,7 millones de copias vendidas. Rob Liefeld, por su parte, aumentó la proeza al presentar a su nueva X-Force acompañada de 5 millones. Y Jim Lee, inmerso en el furor mutante, se adueñó de la tropa del profesor Xavier gracias al explosivo primer ejemplar de X-Men, que, entre portadas variantes, desplegables y alternativas, sentó un récord aún inamovible al colocar 8 millones de copias entre las estanterías de fans, curiosos y especuladores. Esta nueva generación de autores más interesados en la hipérbole gráfica que en la planificación argumental estaban conectando con una generación de jóvenes que, aun creciendo con la televisión, el pop rock y los videojuegos, volvieron a mirar a un producto, el comic book, al que hasta ahora concebían desde una mirada infantil. Ahora estas historietas eran rebeldes, oscuras, adultas y mucho más modernas que el resto de su entretenimiento noventero. Leer un cómic había dejado de ser para niños, para nerds. Ahora era rebeldía, testosterona y violencia sin apenas límites, una apreciación completamente diferente a la de miles de coleccionistas y personas de a pie que, sugestionados por la revalorización de los números 1 originales de personajes como Spider-Man, Superman o Batman, se lanzaron a comprar cualquier colección que presentase un personaje nuevo, un giro inesperado o, aún peor, portadas alternativas de infinitas posibilidades y relieves. Todos estos factores fueron inflando una burbuja aparentemente ilimitada que, por un lado, llevó a la industria del comic book al mejor momento financiero de su historia, pero por otro comenzaba a anticipar el final de una era, con una inminente crisis que alteraría para siempre la forma de producir, consumir y entender el mundo del cómic. Hoy en Kirby Crackle presentamos uno de nuestros capítulos más ambiciosos, en el que abordaremos al fin, y luego de 5 años de incansable y exhaustiva labor documental, la muerte de los superhéroes durante los años 90. Hacía ya tiempo que el arquetipo del héroe se había desvirtuado. Autores como Alan Moore o Frank Miller habían intentado advertir tanto a los mandamases de la industria como a los lectores en obras como Watchmen o Daredevil Born Again. Jim Shooter, jefazo editorial marvelita, había luchado por mantener la esencia original de todos los personajes, pero nadie puede frenar la evolución. Para finales de los 80, muchos de los héroes más populares habían sufrido de rediseños extremos, interpretaciones exageradas, adopción de nuevas identidades, cambios de testigo o incluso de suplantación completa a favor de un rol más violento y oscuro. El antihéroe había proliferado en distintos medios. En el propio cómic, figuras como Lobezno en la Patrulla X o el Castigador en Daredevil y en el asombroso Spider-Man iban ganando adeptos que también tenían como ídolo ya no a los héroes clásicos como John Wayne, sino a grandes figuras de acción como el Terminator de Arnold Schwarzenegger o los justicieros más sanguinarios de Sylvester Stallone como Rambo en sus secuelas. La violencia vendía, y mucho. Y más aún cuando se le agregaban otras modas ochenteras, como el afán por mostrar mundos distópicos con protagonistas con excéntricos peinados cardados y ropa de cuero. Todo ello lo aglutinaron Ann Nocenti y Arthur Adams en la miniserie de Marvel Longshot, un personaje con un peinado de granjero de Oklahoma, ceñido a una chaqueta y pantalones de piel y envuelto por cartucheras, que parecía obsesionar a la juventud emergente que tan solo un par de años después se apoderaría de los lápices de las colecciones más exitosas del medio. Uno de estos jóvenes sería Rob Liefeld, un californiano que fue contratado por DC para trabajar en Halcón y Paloma a finales de 1988. Con trabajos como ese supo llamar la atención de Bob Harras, el nuevo editor del apartado mutante marvelita, el mundillo que más le gustaba a Rob. Harras le ofreció encargarse de los dibujos de Factor X, pero Liefeld se decantó por unos nuevos mutantes que, según consideraba, necesitaban una vuelta de tuerca que surgiría de la creación de un nuevo mentor para este joven equipo. La guionista del título, Louise Simonson, no podía dar crédito al control creativo tan repentino que Bob le había dado a Liefeld al imponerle el personaje de Cable, un fortachón de músculos estriados, brazo metálico, un ojo reluciente, hombreras, cartucheras por doquier y portador de armas descomunales que revelaría ser el hijo de Cíclope de un futuro alterno y desesperanzador, muy influenciado por ese Terminator de Jim Cameron. La señora Simonson sintió que este personaje sería el principio del fin para la industria del cómic, como mínimo sería el final para ella, pues con Rob Liefeld la serie de los nuevos mutantes acrecentó notablemente sus ventas a partir de su número 86, atrayendo al mismo público más radical y moderno que estaba haciendo de oro a Marvel gracias a McFarlane y su nueva revista Arácnida. La serie, que había comenzado como una nueva generación de adolescentes escolarizados en la mansión del Profesor X, no tenía ya nada que ver. Así que tras la presentación de nuevos antihéroes irreverentes y macarras como Domino
como Deadpool, un Liefeld completamente desatado y su nuevo socio sustituto de Luis, Fabian Nicieza, transformaron el título a X-Force, grupo que en verano de 1991 logró vender unas 5 millones de copias de su primer número. Paralelamente a la puñalada trapera Simonson, en la colección principal de los mutantes The Uncanny X-Men se estaba produciendo un movimiento bastante parecido. Chris Claremont, guionista desde 1976 de todo el apartado de la tan fructuosa Patrulla X, necesitaba un nuevo dibujante para la serie central tras la marcha de Mark Silvestri. Bob Harras no dudó en incorporar como ilustrador titular a un joven surcoreano cuyo trazo casaba con el nuevo look con el que McFarlane y Liefeld insuflaban sus respectivas páginas, Jim Lee. Desde el número 267, este artista emergente se aprovechó de la estabilidad comercial de los mutis para darse a conocer en la industria, adquiriendo popularidad entre el gran público. Su estilo no era tan exagerado como el de Todd, ni tan grotesco como el de Rob, aunque muy rápidamente logró masterizar las modas de la transición entre décadas con personajes como Gambito o Pícara, y Harras, consciente de la fiebre por los números 1 de las nuevas colecciones, instó a Claremont, que ya andaba con la mosca detrás de la oreja después de la situación de Simonson y los nuevos mutantes, a crear una nueva serie para los X-Men, que se titularía simplemente así, X-Men. El resultado reventó el mercado, superando los 8 millones de ejemplares vendidos con una serie de portadas alternativas que formaban un icónico mural. Jim Lee se acababa de convertir en una estrella que opacó por completo a Claremont y que, al igual que ocurrió con Simonson, hizo ver a Marvel que era prescindible, así que también abandonó su mundo X. En ese momento de explosión comercial, Marvel Comics Group había pasado a formar parte del conglomerado de Ron Perelman, un empresario obsesionado por la adquisición de empresas menores que había decidido que la Casa de las Ideas debía salir a bolsa. Jim Shooter había dejado su cargo de director editorial en 1987 y Tom DeFalco le había reemplazado. En poco tiempo las oficinas se poblaron de hombres de negocios del grupo Andrews, que buscaba sacar el máximo número de beneficios anteponiendo el éxito financiero al artístico. Perelman veía en Marvel un potencial similar al que poseían los estudios Disney y tenía claro que debía capitalizar sus nuevas propiedades superheroicas más allá del kiosco. Por su parte, Warner y DC habían sabido rentabilizar de lo lindo a Batman, el nuevo personaje de moda, gracias al éxito de la cinta de 1989 dirigida por Tim Burton, que ya estaba trabajando en una secuela mientras el departamento de animación desarrollaba una ambiciosa serie de dibujos a la par que los tebeos del Caballero Oscuro vendían como nunca lo habían hecho. Por ello, Perelman, a través de Margaret Loesch, se entabló relaciones con la Fox para comenzar a producir un producto animado de sus personajes más populares del momento, los X-Men, aprovechando el pelotazo de la nueva colección de Jim Lee y sus rediseños. Y a su vez, persiguiendo esa relevancia audiovisual, Stan Lee seguía empeñado en hacer de Marvel Films un bastión en Hollywood, aunque la industria del séptimo arte seguía reticente sobre la idea de adaptar superhéroes a la gran pantalla, aunque el ya mencionado James Cameron comenzaría a desarrollar un proyecto de Spider-Man que nunca llegaría a buen puerto. Pero la nueva Marvel no se iba a quedar tan solo en la explotación audiovisual, pues el gran negocio, como ya se demostró en la década anterior, estaba en la mercadotecnia, y Perelman incluyó acuerdos con fabricantes de cartas y cromos deportivos como Impel y más tarde con Flip, mientras adquiría buena parte de la empresa juguetera Toy Biz. Toda esa estrategia de producir cartas y figuras de acción se había tomado gracias al fervor por el coleccionismo. Por primera vez, los niños que en su día crecieron leyendo tebeos serán ahora personas hechas y derechas que podían permitirse adquirir artículos que hubieran tenido y perdido en el pasado o que simplemente les dieran nostalgia. Y la nostalgia también vende. Así comenzó un periodo de especulación con viejas revistas de superhéroes que con el tiempo se convirtió en un auténtico negocio con sumas estratosféricas de algunos de los primeros ejemplares y debuts de héroes populares, sumando esto además a la obsesión de muchos de los consumidores de cómics por hacerse con todas las variaciones de una misma portada. Se comenzó a pensar que todo primer número, portada curiosa o especial, valdría en poco tiempo una fortuna, y una buena parte del sector de los aficionados comenzaron a invertir en portadas que, no olvidemos, se imprimían por millones. Pero estos cómics millonarios, ¿cómo eran por dentro? Los 80 hicieron mucho daño al mundo del cómic, aunque paradójicamente podamos definirla como la década más exitosa del medio. Fuera de las viñetas, la sociedad estadounidense se atiborró de contracultura a finales del decenio, con el amplio abanico de estilos musicales alternativos, las modas de vestimenta más rompedoras y los nuevos y violentos ídolos. Dentro de los cómics, la transición creativa entre los 80 y los 90 se vio tremendamente influenciada por la ya casi nula censura del Comics Code y el erróneo entendimiento de las obras de Frank Miller en las que el autor de Vermont empleaba las peleas gráficas y
y los crudos crímenes para denunciar la situación, no para enarbolarla. La colección de la sensacional Hulka de John Byrne es muy buen ejemplo de cómo evolucionó la industria en aquellos años a través de una tajante sátira constante, y es que la irrupción de Todd McFarlane, Rob Liefeld o Jim Lee provocó una imitación desenfrenada de este nuevo estilo que infectó los cánones tradicionales que se remontaban a la aparición de Superman en Action Comics número 1. Tanto en Marvel como en DC los personajes parecían haberse transformado por completo. Se hizo común hacer rediseños aún más rocambolescos a los presentados con anterioridad, como ese nuevo Thor con coleta llamado Thunderstrike. Todos debían ahora llevar una chaqueta de cuero, Superboy, Cíclope o hasta el Caballero Negro. Cartucheras por todo el cuerpo para llevar a saber qué, e incluso enfrentar a criminales con gigantescas armas relucientes, caso que afectó hasta un increíble Hulk que llevaba ahora incluso zapatillas rosas de conejos. Batman portó una armadura de lo más molona y Spider-Man otra, tremendamente llamativa para captar la atención en portada, pero sin duda el mayor reclamo para los lectores eran las mujeres de proporciones absurdas que parecían recién salidas de quirófanos de cirugía plástica. Hasta tal punto llegó esta obsesión por las superheroínas que Marvel comenzó a publicar una especie de especiales de traje de baño, que si bien también incluía a los héroes masculinos, el foco estaba siempre puesto en esas curvas femeninas tan exageradas. En esta época la Gata Negra llevaba un escote incontrolable para alguien que iba saltando de una azotea a otra. Mary Jane se convirtió en una top model con un interminable pelo rizado de la noche a la mañana. Supergirl parecía la esclava sexual de un Lex Luthor con melena. Wanda optó por cortarse el pelo y ponerse un bañador con taparrabos, y a la Mujer Invisible la vistieron con un horripilante atuendo sin ninguna, pero absolutamente ninguna, justificación, más allá de revelar lo que se escondía, lógicamente, tras el icónico número 4 de su traje clásico, aunque poco después se tapó un poco con otra chaqueta de cuero que acompañó con más bolsillos, cinturones y armas que sobresalían de otra portada luminiscente. Todo esto era lo que primaba sobre buenos guiones, dibujos sin sentido de batallas ruidosas, entramados exagerados, cuerpos monstruosos, rostros estrambóticos y posturas retorcidas. No había sentido narrativo, pues los argumentos, incluso los diálogos, corrían a cargo de aquellos jóvenes dibujantes que solo se interesaban, reconocido por ellos mismos, en el aspecto gráfico sin ninguna inquietud literaria. Estas páginas eran aglomeraciones de todo lo que la nueva generación pensaba que molaba. Daba igual si algo tenía sentido o no, debía llamar la atención y vender de manera masiva. Era el grunge hecho viñetas, un grunge disruptivo, pero tremendamente molesto no para los oídos, sino para los ojos. Aunque, ¿qué más daba si vendía? La nueva camada de dibujantes debía estar haciéndose de oro. O tal vez no. Estos beneficios realmente hicieron de oro a Marvel Comics, aunque también mostraron un cambio de paradigma que, al sacudir los cimientos de la industria a la larga, propiciarían una catástrofe como nunca antes podría haberse esperado. Estos nuevos cómics anunciaban, como ya imaginó Louise Simonson, el final de una era que, aún en continua crisis creativa, había sabido cautivar a millones de lectores de todo el mundo. Pero los nuevos autores no querían que les ocurriera la misma caída en desgracia que a leyendas del medio como los creadores de Superman, Siegel y Shuster, como a Steve Ditko o como a Jack Kirby, que aún en esas épocas luchaba legalmente contra Marvel para poder recuperar sus páginas originales. Así que artistas como McFarlane, Liefeld o Lee, junto con autores de no tanto renombre como Eric Larsen, Jim Valentino o Mark Silvestri, forzaron un cambio en la industria gracias al cambio en el sistema de regalías, adquiriendo una mayor parte de los beneficios de cada TVO en los que ellos habían participado, o incluso si tan solo aparecía en otra publicación algún concepto del que hubieran sido partícipes. Después de esta mejoría contractual comenzaron a amasar fortunas con trabajos que, seamos sinceros, tampoco daban para tanto. La precariedad y ausencia de reconocimiento a la que estaban acostumbrados algunos autores se tornó en una pomposa vida de éxito y fama al más puro estilo de leyendas del rock, que, más que propiciar posturas críticas con el fenómeno, asentó una base de complacientes seguidores que estaban dispuestos a defender a capa y espada todo aquello relacionado con sus autores fetiche. Esto, lejos de ayudar a Marvel o impulsar mejoras en las condiciones laborales dentro de la industria, estableció una brecha salarial que separó, más aún si cabe, a estas estrellas del resto de trabajadores. Todos ellos llevaban un tren de vida acelerado y en las convenciones de cómics, en el contacto con los fans, serán los más solicitados, entrevistados y, claro, beneficiados. Marvel comenzó a darse cuenta de que este sistema era inviable. Gracias a estos nombres estaban haciendo gala desde hacía unos años de las mejores cifras de su historia, pero sus requerimientos y decisiones para con las series en las que trabajaban estaban desestabilizando violentamente la imagen de un universo que durante décadas habían construido.
Este endiosamiento de sus figuras se elevó el ego de unos autores que ya no solo se conformaban con manejar sus series favoritas, también querían crearlas para gozar de total libertad creativa e indudablemente hacerse ricos con ellas. La solución no se encontraba ni en Marvel ni mucho menos en DC, sino en una pequeña editorial, Malibu, que estaba inmersa en el lanzamiento de su nueva colección de superhéroes. Siguiendo la tendencia noventera imperante, Malibu accedió a publicar y distribuir una serie creada por Liefeld, Youngblood. Debido a su éxito y contando con el temprano apoyo de amigos como Larsen, Valentino o Silvestri, Malibu permitió la creación y posterior distribución de Image, una editorial independiente, creada y manejada por estos autores estrella que, entre sus cualidades, se vanagloriaban de no apropiarse de los derechos de autor sobre los personajes, colecciones o argumentos publicados. Como ya sabréis, el mundo del cómic era, en los últimos años, una lucha entre dos grandes bloques, Marvel y DC, que, en lo mainstream, apenas dejaban espacio para propuestas alternativas. Pues bien, si Malibu, con sus primeros lanzamientos del Ultraverse, comenzaba a hacerse un hueco en la industria, Image irrumpió en 1992 como la segunda editorial más vendida gracias a propuestas millonarias como Savage Dragon, Wildcats o el espectacular Spawn, que aunaban todo lo mencionado anteriormente, diseños hiperbólicos, temáticas ultraviolentas u oscuras y una obsesión perpetua por molar que apenas mostraba la debilidad física, mental y moral de sus protagonistas. Lo que podrían haber parecido 3 o 4 pelotazos con reminiscencias de las series anteriores de los autores, grupales e individuales, en pocos meses se convirtió en un furor que hacía grandes a propuestas aún más inexplicables como The Pit, Cyberforce o Wetworks, realizadas por otros autores que fueron incorporándose tras los primeros éxitos de la editorial. Las grandes casas tan solo eran capaces de renovar o replantear a sus leyendas. Mientras tanto, Image te las presentaba en bandeja de plata, con diseños épicos, planteamientos adultos y coloreadas con un proceso digital que en esos momentos las hacía mucho más modernas que sus competidoras. Una editorial independiente dirigida por menos de 10 personas, autores en su mayoría, estaba poniendo patas arriba al medio, desde cero y con una calidad, apartando lo gráfico, cuanto menos cuestionable. Explotaban el fenómeno de los números 1 con personajes histriónicos que desde el primer momento y gracias a la evolución de la industria contaron con apoyo en lo mediático y una amplia mercadotecnia gracias a cartas, juguetes o adaptaciones de todo tipo. Dark Horse, Viz, Valiant, Eclipse, todas estas editoriales independientes habían llegado antes, pero ninguna, jamás, lograría obtener la fama que Image cosechó en menos de un año. Pero tras este éxodo de la pléyade del noveno arte noventero, que fue de DC y Marvel, en un inicio ambas casas se decantaron por continuar la línea estilística que estaba marcando la época, trayendo incluso imitaciones de los personajes de Image a las grandes cabeceras. Las portadas relucientes seguían siendo un gran reclamo, y con el éxito de sus respectivas series animadas, la Casa de las Ideas seguía apostando por el futuro mutante, mientras que su distinguida competencia continuaba perpetuando la fama de Batman. Con estos dos productos y toda su mercadotecnia quedó patente que las dos grandes editoriales dependían cada vez menos de su mercancía original, como bien demostraban las ventas marvelitas que, para inicios de 1993, tan solo un tercio de sus beneficios correspondía a los tebeos. Pero aún así, habrían de saberles competir tanto a Image como a otras editoriales independientes como una Dark Horse que se estaba desmarcando de la ruidosa moda noventera con obras artísticas muy diferentes como Sin City de Frank Miller o especialmente Hellboy de Mike Mignola. En estos meses, DC increíblemente había descendido hasta el tercer puesto en el ranking de ventas, por lo que iba a necesitar un golpe de efecto, tal vez el mayor que se haya visto en el mundillo. Al contrario que gran parte de los eventos de aquel momento, especialmente los de la propia factoría DC, los cómics que precedieron, presentaron y siguieron a la muerte de Superman contaron con un equipo autoral exquisito, una colaboración editorial envidiable y un tiempo de desarrollo que ninguna otra serie se podía permitir. A lo largo de todo un año, autores con una dilatada trayectoria en el mundillo como Jerry Ordway, Dan Jurgens, la propia Louise Simonson o Roger Stern se encargaron de narrar una de las peleas más épicas y destructivas, la de Superman contra Juicio Final, uno de los regresos más emotivos del canon con ese viaje de Jonathan al más puro estilo de Dante Alighieri y una resolución sensacional con la formación de un nuevo paradigma para el universo del Hombre del Mañana, con personajes como Steel, Superboy, Supergirl o el propio Superman de traje negro y con melena, que no son sino otra constatación de este rompedor estilo que vivía el cómic noventero. A su conclusión fue un auténtico éxito comercial y de público que durante todo 1993 brindó a DC la imagen de una editorial renovada, demostrando de paso que con el suficiente tiempo, desempeño y cariño
también eran capaces de producir eventos millonarios. Una lástima que la muerte de Superman sea, a nuestros ojos, uno de los últimos grandes arcos argumentales del cómic norteamericano, puesto que la tendencia de calidad sobre cantidad no pareció ser imitada ni por las casas competidoras, ni, de nuevo, por una DC que, con la marcha de sus principales y veteranos creadores, adoptó la misma estrategia que su eterna rival Marvelita. La editorial, por consiguiente, buscó crear eventos a diestro y siniestro que mantuvieran esta relevancia que el deceso de su mayor personaje había supuesto. Así, llegaron arcos en un principio sencillos, como la propia boda de Superman, que despedía con honores toda una época para el personaje. Sin embargo, en cuestión de universo, propuestas como Hora Cero, Crisis Temporal, en el que se quiso dar otro giro a otro de los grandes héroes DCitas, proponían argumentos nunca vistos, con un Linterna Verde que se convertía en la amenaza cósmica Parallax. Y visto el interés que estaban suscitando estas reinvenciones de los iconos, optaron por darle a Aquaman un lavado de imagen acorde a los nuevos estándares, al igual que sucedió con una Mujer Maravilla que, por segunda vez en su historia, perdía su identidad cuasi divina para adoptar en su colección un rediseño gráfico y argumental que pasaba, claro está, por una apariencia mucho más sexualizada. Estos cambios no solo no funcionaron, sino que alejaron a los fans fieles de los personajes, como irremediablemente terminaría sucediendo con un sector que, tras ver que el Hombre de Acero había regresado como si nada, sintieron que habían jugado con sus sentimientos por sacarles hasta el último dólar. Sin pretenderlo, la muerte de Superman, después de haberse convertido en el mayor éxito de su negocio, también había comenzado a cavar su propia tumba. Y, curiosamente, a Marvel también dejó de irle bien. Las portadas llamativas y los héroes contraculturales confirmaron ser pan para hoy pero hambre para mañana, un plan a demasiado corto plazo que en muy poco tiempo pasó de hacerles atraer a un sinfín de accionistas a provocar que sus valores se desplomasen un 60% para finales de 1993. Este editorial también buscaría reflotar los beneficios con grandes eventos. Se había apostado fuerte por una continuidad alternativa futurista, el universo 2099, por darle mayor protagonismo a sus antihéroes más populares como al Castigador con Zona de Guerra, a Venom en Protector Letal o a Lobezno en sus muchas aventuras individuales. Se anunciarían nupcias entre Cíclope y Fénix, se pondrían a la venta nuevas y flagrantes colecciones como Generation X, y Spider-Man acapararía la atención con grandes ciclos argumentales como Matanza Máxima, con un nuevo y feroz simbionte rojizo como gran antagonista sanguinario, o la infame y nueva Saga del Clon, un evento que destruía toda la continuidad arácnida desde los años 70, que se extendió más de 2 años y por el que decenas de autores pasaron sin ser capaces de darle buena resolución. El plan original era concluir la historia general con el nacimiento del hijo de Peter y Mary Jane, pero la recepción tan nefasta provocó otro replanteamiento de última hora que dejaría tocado para siempre a una de las figuras más importantes del cómic universal. Entre tanta turbulencia, el trabajo casi clandestino de dos autores que buscaban contrarrestar todo lo que se había convertido Marvel Comics Group pasó casi desapercibido. Un poco atendido Kurt Busiek se alió con un dibujante muy inusual, Alex Ross, para hacer una obra que recordara a todos aquellos que la leyeran por aquel entonces lo que la Casa de las Ideas significaba realmente. Marvels fue un grandioso homenaje que, sin pretenderlo, terminó sirviendo de obituario tanto para el fundador de la compañía, Martin Goodman, que había fallecido poco antes, y para el mayor autor de ese universo, incluso de la industria en general. El 6 de febrero de 1994, la noticia se había extendido como la pólvora. Jacob Kutzberg, conocido por todos como Jack Kirby o simplemente como el rey de los cómics, había muerto. Como tan magistralmente definió Frank Miller, el rey ha muerto y no ha dejado sucesor. El noveno arte estaba a punto de desplomarse por completo. Como si de la cruenta muerte de Odín para desembocar en el Ragnarok se tratara, la partida de Jack coincidiría con una catarata de situaciones que terminarían de sumir al mundo de las viñetas en su momento más oscuro. Marvel pareció entrar en pánico y comenzó a absorber distribuidoras y editoriales más pequeñas, incluyendo Malibu, sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo. Ello trajo consigo una concatenación de conflictos entre editoriales, imprentas y distribuidoras que se zanjaron con contratos de exclusividad por estados que comenzaron a mermar la periodicidad de las revistas. Mientras los eventos interminables como la Era de Apocalipsis continuaban llegando a las tiendas especializadas, Image era incapaz de producir sus tebeos con la suficiente eficiencia como para poder proveer a los puntos de venta minoristas el número de ejemplares de cada serie que les habían prometido, y cobrando por adelantado tras sus encargos, por lo que los emprendedores de las tiendas de cómics se vieron imposibilitados para generar liquidez con los cómics, a la vez que también veían como su otro negocio sustancial, las cartas, se veía mermado por una saturación del mercado. Además, los estantes y los almacenes comenzaban a abarrotarse de aquellas portadas variantes y números 1 que se seguían imprimiendo a borbotones, con una excesiva oferta sobre la demanda de los aficionados que ya le habían visto el farol tanto a Marvel como a DC.
Las tiendas especializadas tenían demasiado sobrestock y todos estos ejemplares, al contrario de la opinión popular, jamás se revalorizarían. La burbuja había terminado de estallar. Ni las dos grandes editoriales ni las más independientes y revolucionarias como Image eran rentables hacia mediados de los 90. La gran mayoría de lo que producían era papel mojado, no valían nada. Solitos habían destruido por completo el negocio y la especulación del mercado libre había terminado de desplomar un imperio que se antojaba indestructible. Las plantillas de las empresas comenzaron a reducirse hasta alcanzar cotas mínimas, pero si las editoriales se veían obligadas a realizar despidos masivos, las tiendas de cómics de Estados Unidos, que tanto habían ayudado a crear un nuevo modelo de negocio para la industria, vivían su momento más complicado. Si a inicios de la década entre todos los estados había unos 9.400 establecimientos, para 1996 la cantidad se redujo prácticamente a la mitad, sobreviviendo alrededor de 4.500 tiendas de cómics, pero los peores parados fueron los que más arriba habían llegado. Marvel, en ese año 96 se declararon oficialmente en bancarrota, pero no por ello dejarían de producir historietas. Originalmente plantearon reestructurar el organigrama del bullpen dividiendo el universo Marvel en varias porciones para poder controlar mejor la cadena de producción de cada serie. Se conocería como Marvelution, pero tras reconocer que aquello tan solo les dividiría más, abortaron el concepto y buscaron otras soluciones, tal vez demasiado desesperadas. Una de ellas sería aliarse con DC para que ambos intentaran salir a flote. Ningún evento lograba ya llamar la atención de los aficionados. Ninguno, excepto tal vez reunir a las estrellas de ambas editoriales con el sonado crossover DC contra Marvel, que en el fondo resultó ser más marketing que otra cosa. Pero las colaboraciones no se detuvieron ahí, puesto que los artistas de Image que habían dinamitado el negocio convencional ahora estaban entablando negociaciones con la Casa de las Ideas para colaborar. Stan Lee, quien seguía intentando convencer a todo Hollywood del potencial de Marvel Films, se involucró en la negociación que terminaría sirviendo como germen para un nuevo proyecto en el que Rob Liefeld o Jim Lee tomarían el testigo de veteranos del bullpen como John Romita, Mary Severin o los Buscema, que tras sentirse despreciados por la marca para la que llevaban 3 o hasta 4 décadas trabajando, optaron por marcharse. Los que se quedaron apostaron por Heroes Reborn, una especie de remake de las grandes estrellas clásicas pero insuflados con todo el estilo derivado de esos años convulsos. La mayoría de personajes sufrieron otra vez rediseños a la par que realizaban cambios argumentales que actualizaran su situación a un marco noventero. A algunos héroes no les sentaría mal el cambio, a otros no les pegaba para nada. De aquí sale, por ejemplo, el conocido Capitán América de Rob Liefeld y sus exageradas proporciones, al igual que le ocurrió a sus compañeros de aventuras. Pero esta propuesta no sirvió para otra cosa que no fuera ver, otra vez, versiones alternativas y extremas de nuestros más queridos supers. Esta no era la solución que les salvaría del pozo en el que se habían metido. Por parte de Marvel, su última vía era romperle el corazón a Stan Lee, echando por tierra su sueño de hacer de Marvel Films una realidad. La compañía decidió sacar a subasta los derechos cinematográficos de sus grandes títulos. Durante años, los diversos estudios de cine tenían reticencias con estos personajes por el contrato de exclusividad que la Casa de las Ideas había acordado con Toy Biz, de quienes poseían la mitad de las acciones. Por caprichos del destino, la venta de estas acciones facilitó el interés de las grandes majors para hacer negocio, y los X-Men pasaron a formar parte de 20th Century Fox. El mundo de Spider-Man lo adquirió Columbia y los derechos del increíble Hulk se los quedó Universal. Pero lo curioso de todo esto es que esa disolución de Marvel Films que se produjo tras la venta de las acciones de Toy Biz serviría financieramente para construir los cimientos de lo que sería Marvel Studios, fundada por exdirectivos de la propia empresa juguetera Avi Arad y Ike Perlmutter, que comenzarían a hacer realidad el sueño de un Stan que formaría una parte esencial en el equipo de esta nueva productora de películas que aún poseía una interminable lista de los héroes más poderosos de la Tierra. Lo que parecía haber sido una jugarreta a Stan terminó salvando ya no solo sus sueños, sino asegurando la supervivencia de Marvel Comics a corto plazo gracias a estos ingresos inesperados y forjando, sin saberlo aún, una empresa que terminaría dominando sin rival alguno toda la industria del entretenimiento en los próximos años. Pero en DC el problema no era tanto una cuestión económica, sino más bien una crisis identitaria. La compañía se había atrevido a matar a Superman para hacerle regresar con una apariencia completamente diferente. Muchos de sus héroes habían perdido su rumbo, su diseño y hasta sus valores, y alguien debía recordarles quiénes eran. Y especialmente quiénes debían ser. Con suerte para DC había un hombre que ya había intentado contar todo eso en Marvel, solo que esta vez no lo había hecho suficientemente alto. Alex Ross hizo Marvels junto a Kurt Busiek en un momento en el que la Casa de las Ideas no estaba preparada para reconocer sus errores, pero llegó a la distinguida competencia en el momento idóneo. Acompañado por Mark Waid, Ross plantearía una fábula con total reminiscencia del momento que le había tocado vivir de la industria. El héroe clásico había sido apartado para dejar paso a una nueva generación de rebeldes antihéroes que, pensando que estaban haciendo las cosas bien, habían sumido al mundo en la ruina.
se habían equivocado, y llegó el turno de los de siempre para devolver la esperanza a la gente. La esperanza por unos ideales, por unas maneras que se creían ya muertas, como ellos. Pero los héroes, los salvadores, tan solo mueren para renacer.